La pandemia del coronavirus nos ha cambiado la vida. Algunos de esos cambios han sido momentáneos, pero otros permanecerán. Eso nos deja más preguntas que respuestas. Preguntas que no tenemos tiempo de hacernos en el día a día. Este pretende ser un espacio de reflexión. Bienvenidos a Reflexiones desde Poniente. Muy bien, pues nuestro invitado de hoy es Jordi Sebastià. Él es de Barcelona, es licenciado en Periodismo y Derecho. Actualmente es el jefe de informativos y contenidos de la cadena de radio UAU, pero ha trabajado también en otros medios como Ona Catalana, Radio Lleida, Cadena Ser o Nova York, etc. Y hasta aquí la biografía que podríamos encontrar cualquiera en Google, pero ¿cómo se describe Jordi Sebastià a sí mismo? Hola, Jordi. Hola, buenas. ¿Cómo me describo? Pues como una persona, eh, el tópico sería inquieta, pero aparte de eso yo diría que soy una persona mm, que le gusta saber y saber de los demás, que es muy de los suyos y que le gusta mucho la política, el fútbol, el Barça, quiz, y no, más allá de eso, creo que me gustaría, me gustaría que la gente pensara que soy buena persona. No sé si lo soy o no, pero me gustaría que la gente pensara. Y quizá una de mis puntos débiles es intentar que siempre la gente se piense que soy buena persona, cosa que comporta que muchas veces hagas cosas que tú no harías. Hombre, a todos nos gustaría que nos recuerden como buenas personas y más a los que estamos en política. Pero más allá de eso, tú eres del barrio de Gracia, un barrio emblemático dentro de lo que es Barcelona. ¿Qué hace un chico de Gracia en Lleida? Buena pregunta, porque yo me lo pregunto muchas veces también. Eh, Básicamente yo creo que se explica rápido. Yo, por razones de faena, de Barcelona me fui a Palma de Mallorca, y de Mallorca, cuando estaba en Mallorca llevaba un año y poco y llevaba un programa y estaba muy contento y era joven y ganaba un dinero respetable y soltero y bueno, todo lo que se hace cuando uno es joven. Pues recibo una llamada de la cadena SER y me dicen, ¿quieres ir a trabajar? ¿Quieres venir a trabajar en una emisora de SER Cataluña? Y dices, cadena SER, SER Cataluña. ¿Cómo no voy a querer? Sobre todo cuando en el mismo día me llamaron 15 veces seguidas. Son un poco insistentes en la cadena SER, tengo que decir. Finalmente yo pensaba, si me toca Tarragona, está cerca de Barcelona, si me toca Girona, está cerca de Barcelona, son ciudades bonitas, y en ningún momento me pasó por la cabeza que podía ser Lleida, como buen barcelonés. Eh, Mi sorpresa fue que luego fue la capital del sería la emisora a la cual se referían, a Radio Lleida. Me lo pensé un poco, me lo volví a pensar y entonces me dijeron que sepas que al cabo de un mes van a poner el AVE y por tanto podrás, en una hora y cuarto, podrás ir a Barcelona sin problemas. Y entonces dije, mira, es la cadena SER total. Pues cuando ya yo me haya dado a conocer, pues ya me llaman para Barcelona y ya está. Y nada, que cojo las maletas de Mallorca a Lleida y en unas 2 semanas me planté en Lleida. Y desde eso hace 13 años, imagínate. Imagínate lo que ha pasado. Pues entre otras cosas ha pasado que has tenido dos chiquillos, ¿No? y una Sí, nena que sí. son de aquí, Lleida Tanse Pro. ¿Cómo ves Lleida? ¿Cómo ves nuestra ciudad? ¿Cómo veo esta ciudad? ¿Cómo veo mi ciudad ya? De hecho, ¿no? Porque a veces voy a Barcelona, antes iba cada fin de semana, ahora con la COVID obviamente no, pero antes quiero decir, cuando era soltero iba cada fin de semana, me escapaba volando de aquí. No tenía carnet, por tanto me escapaba volando lo que la van me dejaba. Eh, y, y veía Lleida como una ciudad, para ser sinceros, una ciudad que era más un pueblo que una ciudad. La gente, el carácter de la gente, las infraestructuras. Yo me acuerdo que siempre me chocará
una entrevista al querido Jaume Millas de Jaume Primer, que fue una de las primeras entrevistas que hice. Me dijo que él era muy fan de los semáforos. Claro, yo no me había planteado nunca ser fan de los semáforos cuando en la Champla, por ejemplo, hay uno en cada esquina. Pero claro, teniendo en cuenta de que hay muchas zonas en Lleida que están por urbanizar o están a medio urbanizar, entonces lo entendí. ¿Por qué me dijo que uno es fan de los semáforos? ¿Cómo veo Lleida? Una de mis encatances diarias es la movilidad. Yo soy muy pesado con la movilidad. Lo he explicado mil veces, ya sabes que lo he explicado y lo he dicho antes. Yo no tenía carnet cuando vine. Me saqué el carnet aquí en Lleida, porque me eché una novia no es mi mujer, me eché una novia de un pueblo, no me tocó más narices, me dijo, o te sacas el carnet o no voy a estar viniendo y yendo todo el día, ¿sabes? Así que me tocó sacarme el carnet. Yo no tenía pensado sacarme el carnet. Estuve viendo en Mallorca una isla de 100 metros cuadrados que se tiene que uno mover y no me saqué el carnet para nada. El transporte público iba fantástico. Una de las cosas que veo de Lleida es que el transporte público no va y que se prioriza el coche a cualquier otra cosa. A pesar de que se están haciendo avances, la zona 30 me parece una buena idea, pero creo que faltan muchas más cosas, que la zona 30 no era lo primero que se tenía que tocar. Lo primero que se tiene que tocar es el transporte público y poner un transporte público decente. Ahora mismo no hay, porque el transporte público que hay, sacando la línea 7, que es la que mejor va, yo creo que no va. Me da mucha rabia tener que moverme en coche en todos lados, porque yo vivo en el secano, por lo tanto, para ir a cualquier sitio tengo que coger el coche. Tengo 2 hijos, ¿cómo lo voy a hacer si no me desplazo con coche? Una de las cosas que me encanta de ir a Barcelona es dejar el coche y olvidarme de todo. O sea, olvidarme de todo. De acuerdo, el parking es caro. Es difícil encontrar aparcamiento, de acuerdo. Pero una vez has aparcado, te olvidas del transporte y no necesitas para nada, porque vas al transporte público en todos lados. Un aspecto más que me choca de Lleida es, hablando de la movilidad, soy muy pesado con la movilidad, es el tema de la prioridad del vehículo privado. No es normal que vayas al Puente Viejo y ahora que está minutado, quizá ha cambiado un poco, sé que han puesto unos segundos más, pero que el resumen sea que un 10% del tiempo sea para el peatón y un 90% para el vehículo privado, porque básicamente pasan vehículos privados, porque como hemos dicho, transporte público poco. Esto, para una ciudad que se dice amable, no es nada amable, entendémonos. Lleida puede ser una ciudad amable porque tiene cosas muy buenas, porque tiene la Horta al lado, porque es una ciudad fácil de caminar si vives en el centro, porque podría ser una gran ciudad para ir en bici, para aquel que puede ir en bici, no para la abuela de 80 años que vive en la Bordeta y tiene que ir a institutos, por ejemplo. Pero no lo es. No es amable porque está pensada para el coche y sigue estando pensada para el coche. La solución no es la zona 30, la solución es transporte público e impedir el paso del coche privado o intentar que el coche privado no pase. Cosa diferente, porque sé que más, Ángeles, tú tienes muy manía con eso, son las furgonetas y los vehículos de trabajo. En eso sí que es diferente, pero en todas las ciudades tú vas a Florencia y las furgonetas pasan por donde no puede pasar el vehículo privado. No sé si me estoy enrollando mucho. No, no pasa nada. Es verdad, yo tengo esa, como dices tú, esa averia, esa obsesión, pero básicamente porque me preocupa mucho, tú lo sabes, la conflictividad entre aquellos que son los más frágiles, es decir, los peatones y los de los vehículos como bicicletas o patinetes, y un autobús o un camión de reparto que al fin y al cabo son los que tienen más fuerza y más potencia. Pero vamos a cambiar de tema radicalmente una vez ya hemos conseguido una de las claves quizás para mejorar esta ciudad y vamos a ir a tu sector. Y te voy a hacer la pregunta a bocajarro directamente. ¿El periodismo tiene que ser público o debe ser privado? Tiene que ser público y privado, las dos cosas. Yo creo en los medios públicos, creo en ellos, pero creo que los medios públicos se tienen que limitar a lo que se tienen que limitar, que es a informar y a dar aquello que el medio privado no puede dar. Es decir, si me planteas TV3 tiene una cosa muy buena, que es un sistema, un aparato informativo muy bueno, tiene un equipo de información muy bueno. Mejorable, sí, pero creo que tiene un equipo muy bueno. Y llega a sitios donde quizá otros no pueden llegar. Por ejemplo,
te hace una cobertura de elecciones autonómicas espectacular, pueblo a pueblo. Eso sería muy difícil y costoso para un medio privado. Pero, por ejemplo, no sé yo qué necesidad hay de que una entidad como una TV3 pública tenga productoras trabajando ahí. No tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Es bueno que tengan programación variada, pero si no se llega con los propios medios es que tenemos un problema. Todo el mundo sabe que además TV3, por ejemplo, por decir una, en este caso, o TV1, tiene mucha plantilla, mucha de la cual quizá no está aprovechada como debería estar aprovechada. Y no por ellos mismos, sino porque la dirección prefiere comprar un producto en vez de utilizar a sus propios trabajadores. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Lo que pasa muy a menudo en la administración pública. Trabajadores que están poco aprovechados, que podrían estar mucho más aprovechados, están desmotivados, y en cambio gente que se está enriqueciendo gracias a la administración pública y que no ha pasado los baremos, los filtros que tiene que pasar en principio una institución pública, es decir, la contratación y los contratos de oposiciones, vaya. También tenemos que hablar cómo se tienen que hacer las oposiciones y si tienen que ser como se hacen hoy en día, porque qué sentido tiene de que para entrar en Cataluña Radio y hablar de la Fira de Sant Miquel yo tenga que saber inglés y se valore más saber inglés, por ejemplo, que domine el territorio o que sepa hablar bien en antena y no CC, por decir alguna cosa, ¿no? Pero bueno, eso es mi parecer. Entiendo que habrá gente que piense diferente. Bueno, pero de aquí de lo que se trata es de que me digas tu parecer, precisamente. No estoy habituado a ello, no estoy habituado. ¿Qué tal se está en el otro lado? Mal, mal. A mí me gusta mirar a la gente a los ojos y preguntar yo. Me lo paso mucho mejor que respondiendo. Sí. Bueno, será breve, no te preocupes. Bajemos a lo local. Tú eres el jefe de informativos y de contenidos de UAU, Lleida, de una radio plenamente local que además recientemente ha sido galardonada con el premio al mejor programa de radio local de Cataluña, un medio privado que no es público. ¿Cuál debe de ser la función de una radio local? Precisamente ahora que estábamos hablando de que un gran medio como puede ser TV3 llega a sitios donde los otros medios es imposible, ¿qué puede hacer la radio local? La radio local lo que debe hacer es informar de su municipio y de su alrededor. Pero aparte de eso, la radio lo que debe hacer, todas las radios lo que deben hacer es compañía, aparte de informar. Y la compañía de una radio local es más próxima que la radio de ámbito general. No es lo mismo que te esté hablando, por ejemplo, Pedro Blanco desde Gran Vía 32, la cadena SER, y te esté explicando con esa voz que tiene tan profunda y que me encanta, pues la realidad que él ve, que es la realidad de Madrid, sí te está acompañando, pero te está explicando la realidad de Madrid. Por lo tanto, no te llega igual que si te la explica Miriam García y te está hablando de la realidad que está pasando en Rambla Ferrano o en Ricardines. La radio local debe ser próxima, debe informar sobre temas locales, debe acompañar a la gente de aquí, pero a la vez también debe explicar la realidad fuera de la localidad, porque lo que no podemos intentar es dividir la realidad local de la realidad general. Es decir, un medio local hoy en día tiene que hablar, ni que sea 2 minutos, de las elecciones en Estados Unidos, en Francia o en Canadá. Tiene que hablar de que la crisis de la pandemia ha afectado a Francia de X manera. Pero eso debe ser una pincelada para poder explicar a través de ello la realidad de su propia localidad. Antes comentábamos si los medios de comunicación, de hecho la pregunta directa debería de haber en medios de comunicación públicos o privados. La realidad es que los privados tienen una fuerte dependencia de lo público vía convenios, subvenciones. Ahora mismo tenemos un debate planteado dentro de lo que es el Ayuntamiento de Lleida por el reparto de los fondos destinados a los medios de comunicación por unos criterios que de momento son inexistentes porque no sabemos cuáles son.
¿Tú qué crees? ¿Cómo debería de ser la aportación, y si debería de haberla en este caso, de las administraciones públicas hacia los medios de comunicación? ¿Hacia dónde debería dirigirse este tipo de ayuda o de aportación? Hombre, yo creo que la aportación debería existir, es evidente, porque igual que creo que los medios públicos son necesarios, también siempre debe haber un contrapeso con los medios privados, por una razón tan humana como cuando un medio público pues es dirigido, entre comillas, en este país hablo, ¿eh? Diferente sería la BBC. La BBC es otra cosa. Nunca seremos la BBC en general, ¿eh? No, no lo seremos, no, no podemos. Somos latinos, no vamos a tener nunca una BBC en Cataluña, ni en España, ni tan siquiera en Portugal o en Francia. ¿Por qué? Pues porque somos latinos y cuando llegamos al poder nos gusta mangonear y somos así. Por lo tanto, deben haber medios privados que no te digo que tengan que corroborar lo que dice el medio público, ni mucho menos, pero sí que deben explicar otra realidad. Esa realidad nos guste o no. Por ejemplo, un diario de papel puede ser de una tendencia y no pasa nada. Pues hemos de entender que, a pesar de tener esa tendencia, todo el mundo entiende que el diario tiene una rigurosidad cuando se escribe, más allá de su editorial. Puede escribir, yo qué sé, el diario El País puede escribir una editorial que a mí no me guste, pero entiendo que la información que da, porque los años de existencia y de historia de ese diario lo demuestran, esa información tiene rigor. Pero tiene que hacer contrapeso esa información a veces a la información que da otro medio. A veces ese medio es público. Por lo tanto, si solo hubieran medios públicos, estaríamos hablando de un sistema muy extraño, un sistema que existía antes en los años 70 y 80 y 60 y 50 en países que no nos gustan, al menos a mí. Y eso no creo que deba ser así. Vaya. Déjame que sea un poquitito mala. ¿Qué diferencia a un medio de comunicación de cualquier otra empresa a la hora de recibir precisamente ayudas públicas? Es decir, si creemos, a mí me lo habrás oído decir muchas veces, que precisamente la prensa debe ser el contrapeso del poder público y ser capaz precisamente de hacer una gestión también de fiscalización de los poderes públicos que por otros medios no se conseguirían. Allí entramos en un juego peligroso de relaciones si precisamente esos medios reciben una buena parte de su presupuesto, depende de los medios públicos. ¿Y por qué entonces deberíamos de tener a estas empresas privadas diferenciándose de otro tipo de empresas que no reciben ningún tipo de ayuda pública? Creo que deberían existir unos criterios, creo que vas por ahí. Deberían existir unos criterios públicos por los cuales se den ese dinero. Y esos criterios públicos no deberían... es que es muy difícil decir, ¿no?, que unos criterios sean objetivos, porque nada hay objetivo en este mundo, pero deberían ser lo más objetivos posibles. Por lo tanto, como ese dinero se recibiría por audiencia, por contenidos y por contenidos en el sentido de que, por ejemplo, si es una radio local y tiene 16 horas de parrilla sobre una ciudad, es más lógico que reciba un dinero que otra radio que dice ser local, por ejemplo, y no tiene minutos dedicados a la ciudad, ¿no? De otro lado también, teniendo en cuenta también lo que he dicho, los datos de audiencia, son cosas objetivas que se pueden mirar, estudiar y valorar. Y eso va más allá de si el medio se afina al político de turno o no. Cuando hablamos también, además, de la importancia de los medios de comunicación a la hora de hacer precisamente ese contrapeso de lo establecido o de lo que circula por ahí, ahora mismo tenemos el gran problema de algo que ahora se ha dado en llamar fake news, que existía de toda la vida, que eran los bulos, pero que ahora se magnifica muchísimo gracias a la proyección de redes sociales, etcétera. Yo creo que a todo el mundo nos han podido colar en un momento dado algún bulo de estos. ¿Qué se puede hacer desde un medio de comunicación precisamente para combatir esta tendencia que en parte hay medios de comunicación que también generan? Primero, yo creo que es importante saber diferenciar entre medio de comunicación y plataforma comunicativa.
¿eh? Me acabo de sacar el palabra de la buchaca, pero me ha quedado bien. Es Pero decir, sí, es decir, un medio de comunicación está formado por profesionales de la comunicación que hacen un trabajo periodístico. Una plataforma comunicativa puede ser un señor que no sabemos de dónde sale, que lo que dice son tonterías. Y a veces la audiencia, el público, el lector, confunde una plataforma comunicativa con un medio de comunicación y nos pone en el mismo saco. Eso yo creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que al mismo lector, al ciudadano, yo también, no nos den gato por liebre. Tener en cuenta que hay medios de comunicación con profesionales que se dedican a ello y es más, cobran por ello, porque si no cobran por ello, a lo mejor no tienen la rigurosidad que se debe tener, como todo el mundo. Es decir, si tú tienes un médico que te hace, o un gestor que te hace la renta por amor al arte, a lo mejor te la hará más relajado que no otro que te está cobrando por ello, porque le va el sueldo. Eso es lo primero. Luego, tenemos que, los medios, por lo que hacen los medios, tenemos que tener, ser muy contundentes con ello y tener la capacidad de corroborar las noticias. Y eso a veces cuesta porque corroborar es tiempo y tiempo es dinero. Y cada vez cuesta más tener dinero y tiempo. Porque para hacer lo mismo que antes teníamos que hacer, cobramos mucho menos. Y a veces el día no da para más. A pesar de eso, debemos luchar contra las fake news. ¿Cómo? Pues intentando, primero, dejar claro qué es fake news y corroborar siempre las noticias. Cosa que a veces cuesta, ¿eh? A nosotros también, ya sabes, nos cuelan, a todos los medios, ¿eh? Nos cuelan fake news, pero que da gusto. Pero lo más importante es que si no le diéramos bola a las fake news, si el ciudadano no le diera bola a las fake news, vuelvo al principio, las fake news no existirían. Por lo tanto, esas plataformas que utilizamos para a veces informarnos no tuvieran el peso que tienen, los medios no nos haríamos eco. sí, estoy de acuerdo muchas veces eso que es denominado plataformas comunicativas, que también pueden estar las redes sociales, etcétera. Al final hay momentos en que es un poco de patio de corrillos donde se sueltan todo tipo de cosas y el problema es la transmisión, porque parece que si te lo dice alguien mientras estás comprando en el súper, pues bueno, no le das tanta verosimilitud como si te ha llegado vía según qué tipo de mensajes, que entonces parece que realmente es así. Sí, sí, las redes hoy en día han hecho que una noticia que huele, que parece y que sabe a falsa, por el hecho de que te la retuitee el famosillo de turno, te la acabas creyendo. Y ese es un problema. La mejor manera es que ese famosillo no la retuitee, pero ese famosillo es persona, como todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es que todos debemos darle la espalda a ese tipo de noticias y a ese tipo de plataformas. Estoy de acuerdo. Sigamos con predicciones. Venga, a futuro. ¿Cómo ves el futuro de los medios de comunicación en Lleida dentro de 10, 15 años? ¿El papel va a tener cabida? ¿Los medios digitales serán los que se lleven la palma? ¿Qué va a pasar con la radio? Porque tú antes decías una cosa que a mí me ha parecido muy interesante y es que la radio es compañía. Y realmente es así. La preponderancia que tiene la radio en nuestro país se explica, entre otras cosas, porque tú puedes estar haciendo cualquier otro trabajo, otra faena y estar acompañado de la radio. Siempre se dice, a mí la radio me acompaña. Eso no lo dices de un digital. A mí los digitales no me acompañan, ni de un periódico en papel. ¿Te atreves a hacer una predicción a 10, 15 años? Yo creo que en lo que es la comunicación en Lleida va a quedar organizada en dos, tres grupos de comunicación que van a tener ellos, cada uno, pues los diferentes plataformas, ¿no? Pues un grupo tendrá radio, tele y diario, ya veremos, y el otro tendrá exactamente lo mismo. Creo que el futuro es de grupos comunicativos, no es de pequeños núcleos o pequeños grupúsculos de comunicación. Es muy difícil que una idea de un grupo de personas que no tienen recursos pueda ir más allá. Es idílico, sería muy bonito que los periodistas nos pudiéramos, como nació Segre, ¿no? Que nació de una pues, idea cooperativista e impulsar un gran proyecto, pero eso ha pasado a la historia y será muy difícil que se repita.
como todo, el capital va a mandar y por lo tanto habrán 2, 3 grupos. No quiere decir que el capital sea malo en este caso, sino simplemente que quien tiene dinero va a poder organizarse y hacer sus grupos mediáticos y tirar adelante. Yo confío que algún día, aparte de estos grupos mediáticos, por ejemplo, Lleida tenga su radio municipal. Eso estaría bien. Ahí acabas de lanzar un guante que ya veremos quién lo recoge. Es verdad que hay municipios muchísimo más pequeños de nuestro alrededor que tienen sus radios municipales. Sin embargo, aquí no ha existido ese Para proyecto. hacerte una idea, claro, Barcelona hace 3, 4 años creó su propia radio municipal y Barcelona es una ciudad que creo que está abierta a proyectos y que se mueve por las influencias y por las corrientes hacia donde van las grandes ciudades. Si Barcelona está pensando en tener una radio municipal, que aún es como dicen en derecho, un nasciturus, pero si está pensando en crear su propia radio para poder llegar a la gente, porque muchas veces pensamos también que siempre se habla de Barcelona en TV3 o siempre se habla de Madrid en TV1. Es mentira. En el fondo lo que estamos oyendo son noticias concretas de diferentes sitios que sí, que se ven desde una visión desde Barcelona, quizá. Muchas veces se tendría que hablar, porque en TV3 de Barcelona hay poca gente. Pero realmente la gente de Gracia no conoce lo que pasa en el Clot y lo que sirve una radio justamente es para explicar lo que pasa en el Clot, Clot de Barcelona, lo que pasa en el Clot, lo que pasa en Sarriá, lo que pasa en Pedralbes, lo que pasa en Poblenou, y así la gente es capaz de hacer ciudad. No solo es un sitio donde se va a dormir, sino de conocer a sus propios ciudadanos. Y es una manera de que tus propios ciudadanos te hagan compañía a ti mismo, lo que decíamos antes, ¿no? Pues Lleida también debe pensar que no solo existe TV3 y no solo existe algo muy difuso que es Lleida, que es un gran ente, que es una provincia muy grande y que está bien que haya medios que hablen de Lleida en general, pero yo creo que es una ciudad suficientemente grande para hablar de sus propios barrios, para hablar de su gente, de sus preocupaciones. Y creo que el ayuntamiento debería hacer un pensamiento y si no es creer en una radio municipal, sí creer en la radio local de esta ciudad, que es Wow Lleida Radio, y pensar que hacemos un servicio a la ciudadanía, que es, primero, darles un espíritu de ciudad y acompañarlos y explicarle lo que pasa en su ciudad, que a veces nos olvidamos de ella. Y ahora que hablamos de hacer ciudad, la verdad es que me ha gustado también mucho esa frase, esa reflexión. ¿Cómo verás o cómo ves la ciudad dentro de el mismo plazo, 10, 15 años? Además de cómo la ves, ¿cómo querrías que fuera esa ciudad en la que es muy probable que crezcan y se desarrollen tus hijos? Me gustaría pensar que mis hijos vivirán aquí, pero si me fijo en la ciudad que hay hoy en día, veo pocas posibilidades de que mis hijos puedan vivir aquí. De hecho, veo pocas posibilidades al medio plazo que hasta yo pueda vivir aquí. En el sentido de que nadie, no quiero decir que me vaya, pero en el sentido de que si es una ciudad en la que la cultura no acaba de contar, los medios tampoco se dan apoyo, que tiene eso que hemos dicho de la amabilidad de la ciudad aún está por acabar de afinar en el sentido urbanístico de la palabra, no hablo de la gente, que quede claro, no me, a veces tenéis que ir con cuidado. Al final, luchar contra viento y marea te dice, oye, pues quizá me voy a un sitio donde me sienta, pues tenga los recursos para poder desarrollarme, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? No yo, han hecho cuántos lleridanos han acabado haciendo, marchando a las grandes ciudades, ¿no? Y el problema es ese. El alcalde de aquí 10, 15 años tiene que tener entre manos una ciudad suficientemente amable y que llame la atención, no solo para que la gente se quede, sino para que la gente venga. ¿Cómo veo yo la ciudad de Lleida? ¿Cómo deseo, más que cómo veo yo la ciudad de Lleida? Es que la ciudad sea una ciudad amable, que sea medioambientalmente buena, en el sentido de que los vehículos no circulen por ella, pero que la gente cambie de mentalidad y no piense que tiene que ir con el vehículo en el culo, porque el transporte público está desarrollado, que el urbanismo se ha acabado de hacer. Una de las cuestiones que también me chirrían o me acaban de costar del urbanismo de Lleida. Cuando digo urbanismo de Lleida, básicamente es de los políticos de Lleida.
es el hecho de que se hacen proyectos a pedazos. Tú vas a la Seu Vella, te subes y ves que la ciudad está construida a trozos. No a los trozos en sentido urbanístico del Mediterráneo, ¿eh? Sino porque dices, no, ha habido una ciudad, un casco viejo y se ha ido construyendo alrededor. No, no. Está hecha a pedazos porque según alcalde que viene, según proyecto que se hace. Y eso hace que la ciudad no tenga no esté cohesionada, a veces urbanísticamente, y eso hace que no esté cohesionada por la ciudadanía. Porque es muy curioso que en una ciudad tan pequeña hayan conflictos entre barrios. Por ejemplo, Mariola respecto a Turó de Gardeny, ¿no? Que se llevan, entre comillas, por el Pedregal. Esas cosas chocan y acaba siendo una cuestión urbanística. A veces, si la ciudad es amable, urbanísticamente, la gente está más a gusto y no hay conflictos. Lo que quisiera es una ciudad urbanísticamente amable para mis hijos, con posibilidades empresariales más allá del mundo agrícola, que eso es lo que más cuesta, porque está muy bien tener una potencia, ser una potencia como es Lleida en el mundo agrícola, pero hay que ir más allá. No nos podemos quedar solo en la agricultura, sino también hay que hacer agroindustria, en el sentido de que no es normal que los cerdos de aquí vayan a Vica, por ejemplo, a manufacturarse. Eso es absurdo. ¿Por qué no tenemos aquí una industria manufacturera de la primera materia que es tan buena del territorio? Pero no solo eso. ¿Por qué no se pueden hacer teles en Lleida? No entiendo por qué siempre tenemos que estar pensando en la agroindustria, en la agricultura. Hay mucho terreno. Hay terreno para todo el mundo. Es una de las ventajas respecto a grandes capitales como Barcelona o como capitales de la costa como Valencia. Nosotros de terreno no nos falta, porque si alguna cosa tiene Lleida es que puede crecer de manera sostenible y con todas las infraestructuras y con todas las comunidades. Logísticamente tenemos la 2. Solo necesitamos una empanteta para acabar de tener un eje ferroviario como toca. Uy, mira, me llaman. Perdón, perdón. Ya está. Era el director de la radio. Algo me querrá decir. Los fallos del Bueno, directo. creo que Lleida tiene muchas posibilidades, pero yo no lo sé yo si los políticos de cualquiera de las esferas del hemiciclo lo tiene claro, que Lleida tiene muchas posibilidades. Tengo la sensación de que se está a la espera de que pase algo o de que alguien traiga una idea. Pues si no pones tú la idea, difícilmente va a venir nadie a ponértela. A mí me recuerda a Lleida una época que yo viví, pero casi no recuerdo, pero sí que tengo sensaciones, de esa Barcelona gris de los años 80, Mm. de esa Barcelona antes de los Juegos Olímpicos, que tenía muchas posibilidades, pero hasta que no vino un señor con muchas ideas y mucho empeño, se llama Pascual Maragall, eso no tiró adelante. Pues tengo la sensación que todo el mundo está esperando que llegue ese señor. Y ese señor o señora, pues que no acaba de llegar, o no lo sabemos ver. Ángeles, ¿eres tú? Pues ojalá lo fuera yo. Sabes que tengo una teoría con respecto a esto también, que es que el gran problema de la clase política en general es que los plazos son muy cortos, son de 4 años los ciclos electorales y más allá de un proyecto de supervivencia a esos 4 años, hay muy poca gente que tenga una visión de futuro a 15, 20, 25 años y que sea capaz de plantear proyectos. Es una visión en la que yo creo, ¿eh? Llámame rara avis si quieres, pero uno tiene que ser capaz de plantear proyectos que a lo mejor no los va a ver realizados, pero que puede ser que los vean, pues eso, los hijos de los demás y en una situación como la actual, que se nos están planteando unas situaciones tan complicadas con la pandemia, bueno, los retos están ahí y creo que aquel que quiera realmente transformar una ciudad no puede tener un proyecto a 4 años, sino que el proyecto tiene que ser a 4, 8, 10, 15, 20 por etapas y sabiendo que, bueno, pues que uno se retirará y a lo mejor no verá los frutos de eso, pero que por lo menos estará el trabajo hecho. Jordi, lo tenemos que dejar. Este es un espacio de reflexión. Creo que nos has dado muchas claves acerca de lo que tenemos que reflexionar, no solamente de los medios de comunicación, que es tu sector, sino también me han gustado aquellas pequeñas pinceladas que nos has dado de lo que debería de ser
esta ciudad en un futuro cercano y en un futuro lejano. Si, ¿alguna cosita más? Sí, quería decir, que yo soy muy crítico, pero que quede claro que estoy muy contento de vivir en Lleida, que Lleida es una ciudad que es hermosa, a pesar de lo que, de las bromas y de las cosas que dicen la gente fuera de ella. La gente que no, que dice esas, que dice muchas veces hace bromas sobre ellas porque no conoce la ciudad de Lleida, que estoy muy a gusto en Lleida, y que tengo que decir, si conocí a mi mujer en la Plec del Cargol y mi hija se llama Blau y mi hijo Magí, que es el nombre es de Tarragona, no tengo nada que ver con Tarragona, pero vaya. Pero que sí, que Lleida es una ciudad para vivir, a pesar de, perdón por decirlo así, los políticos. A pesar de eso, Lleida es una ciudad donde vale la pena vivir y vale la pena echar un proyecto. Esperemos que siga así. Ya sabes que los romanos de nosotros decían aquello de hilar dan videas, ojalá vivas en Lleida. Yo eso es algo que me lo hice mío precisamente al principio de todo cuando me presenté a las elecciones, en el sentido que quería darle la vuelta y que fuera en positivo. Hilar dan videas, ojalá vivas en Lleida de lo bien que se vive en Lleida. Jordi Sebastián, muchísimas gracias por inaugurar este ciclo de reflexiones de Ponent y hasta la próxima. Hasta la próxima. En la entrevista de hoy con Jordi Sebastián hemos reflexionado sobre los medios de comunicación, la movilidad y sobre un futuro de Lleida que obligatoriamente pasaría por repensar su urbanismo, su economía y los proyectos políticos para la ciudad. Hoy hemos reflexionado desde Poniente.